Hola, el día de hoy hablaremos sobre la importancia que tiene emplear narraciones literarias en una clase de lengua extranjera. Probablemente hay infinidad de ideas del por qué deberíamos hacerlo, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el concepto de interculturalidad y cómo este tema de interculturalidad impacta en el aprendizaje de una lengua diferente a nuestra lengua materna. El hecho de que nosotros aprendamos una lengua distinta no solamente implica conocer el lenguaje desde la parte lingüística, la gramática, la sintaxis o las reglas de acentuación que puede tener, sino que también implica algo más profundo, que es el tema de la cultura. Recordemos que cuando nosotros involucramos dos culturas o mezclamos dos culturas, esto impacta en el desarrollo personal. Por lo tanto, el que lo podamos hacer de una manera correcta, pues nos habla de un proceso de interculturalidad sano. Desde el texto más antiguo del que nosotros tenemos conocimiento de manera literaria, podemos observar cómo los escritores han buscado mostrar dentro de sus textos parte de su identidad, parte de las vivencias que ellos han tenido, así como contarnos un poquito de todo lo que ellos pueden ver a su alrededor. Por lo tanto, si nosotros leemos textos literarios de escritores que pertenecen a un país y que hablan una lengua diferente a la que nosotros tenemos como lengua materna, vamos a tener este acercamiento de una forma más vivencial hacia el significado que puede tener tanto la cultura. Recordemos que hay diferentes aspectos que nos dan identidad, ¿no? Desde nuestra idiosincrasia, nuestro sistema de valores, nuestro propio lenguaje, la identidad nacional. Entonces, el conocer parte de la historia de un lugar, de un país, de una región, nos ayuda a que nosotros podamos conectar con esta parte de la cultura. Por lo tanto, si nosotros estamos aprendiendo o queremos aprender una lengua diferente a la lengua materna que ya hablamos, sí nos ayuda a emplear textos narrativos para que nosotros podamos conocer un poco más tanto del lenguaje como de la cultura del país en el que hablan esa lengua como lengua materna. Entonces podemos concluir que sí es de manera positiva el impacto que tiene el ocupar textos literarios. En este momento yo hice una selección de los textos que yo tengo y que haré una pequeña recomendación si tú buscas aprender español, o si el español es tu lengua materna y quieres reconocer o conocer un poquito más de la visión que han tenido los escritores hispanohablantes sobre su país. Te invito a que leas alguno de los textos que te voy a presentar en este momento. Por ejemplo, tengo aquí Itacate de Cuentos Mexicanos. Vienen historias muy cortas y que hablan mucho sobre costumbres y tradiciones de regiones de nuestro país. Obviamente indispensable leer a Juan Rulfo. Entonces tenemos Pedro Páramo, El Llano en Llamas. Recordemos que Juan Rulfo es importante para la corriente literaria del realismo, ¿no? y que impacta bastante en la forma en la que él muestra el México después de la Revolución. Lo mismo con Ángeles Mastretta en Arráncame la vida. Aquí podemos ver cómo se empezaban a formar esta parte de roles después de la Revolución Mexicana también, además que nos describe lugares específicos del estado de Puebla. También tenemos a José Emilio Pacheco con Las batallas en el desierto, que también nos da una descripción de los lugares, sobre todo del contexto histórico en el que se basa esta novela. Y bueno, si habláramos en general de escritores latinoamericanos hispanohablantes, pues obviamente básico tener que leer alguna historia, alguna novela o algún cuento de Gabriel García Márquez. Aquí está 12 cuentos peregrinos, El relato de un náufrago y bueno, uno de mis favoritos, que es La Cándida Heréndida y la historia de su abuela de Salmar, ¿no? Entonces, son libros que nos pueden ayudar a acercarnos a conocer tanto características del español, tanto características del lenguaje, por decirlo así. Recordemos que aunque somos países hispanohablantes, tanto Chile, Colombia, Argentina, México, no es la misma forma en la que se habla el español. Recordemos que el español pues se mezcla con las lenguas originarias de cada región,
y por ahí genera lo que conocemos como variantes lingüísticas, ¿no? Entonces, sí tenemos un acercamiento a la parte lingüística de la lengua con alguno de los libros. En este caso yo estoy ejemplificando español, pero con alguna otra lengua extranjera, claramente con sus propios escritores nativos, con las historias que relatan y que describen lugares, vamos a poder tener este acercamiento. Y bueno, de la parte lingüística, y como lo mencionaba en un principio, la parte intercultural, que también podemos conocer y acercarnos a todas las características culturales de los lugares a través de los textos narrativos. Entonces, si quieres implementar alguna de estas estrategias de lectura o de comprensión lectora sobre alguna novela, claro que nos ayuda en clase de lengua extranjera. Entonces, el día de hoy contestamos esta pregunta. Nos vemos en el siguiente tema que tengamos que responder.